Dice cuando nosotros nos preguntamos sobre lo que es la historia. Dice Mark Bloch que la historia está creada por los hombres en el tiempo. Y este autor nos da la definición de historia, que nos dice que es la que estudia a los hombres en el desarrollo de su determinado tiempo. Cualquier hecho que al hombre se le hace interesante y que se le hace trascendente en la vida del hombre. Quiere decir que todo aquello que al hombre le influye en su vida, teniendo una trascendencia importante, eso será la historia. Haciendo una separación de lo confuso de la realidad, comprometiéndose el hombre a mostrar un acontecimiento de la pura realidad, es decir, quitar lo confuso, todo aquello que no esté fundamentado, tratar de hacerlo a un lado para que quede la pura realidad. Esto igual lo considera como una ciencia del pasado y así también del presente. Dice que cualquier tipo de historia nacional, internacional, local o de barrio o de colonia deberá construirse, por lo que elabora su construcción en el análisis de lo físico, de lo físico social, de lo histórico, del hecho histórico y sobre todo del objeto histórico del propio hombre. Claro, haciendo un hincapié en el ambiente o atmósfera donde se respire la historia y las clases sociales presentes en donde se está creando el hecho histórico, así como debe de pertenecer en el aspecto económico, social, político, ya que el historiador tendrá reflejado a la hora de la construcción de los hechos. Lo histórico es todo aquello que pertenece a la historia como su elemento. El autor nos dice que la historia es una complementación entre ciencia y arte, pues la primera tiene sus instrumentos de estudio y la segunda ayuda a la sensibilidad con la sensibilidad de esos instrumentos para poderla llevar a cabo como una ciencia y arte. En este estudio de la historia es importante tomar en cuenta también las características de un periodo en el que se está haciendo las bases para dar el siguiente paso, lo que es la historia. Y bien así es lo que nos presenta Mark Bloch sobre la historia y los hombres en el tiempo, que es lo que él nos presenta en una de sus diversas. Bueno, comenzaremos con el capítulo 1. El autor es Legoff. La lectura es Pensar en la historia. En esta oportunidad voy a comentarle acerca de uno de los historiadores más importantes en la historiografía medieval, como es Legoff, nacido en Toulon, Francia, en 1924. En este capítulo centraremos la reflexión de la historia en su duración, la ciencia histórica misma en las periodizaciones de la historia y no reducirlas a la visión europea o occidental. Ahora, la palabra historia en toda lengua romance y en inglés deriva del griego antiguo y otomano, ¿sí? La brillante demostración de Paul Vienne relativa a la filosofía de la historia tal vez vaya más allá de la realidad, considerada en 1971, que se trata de un género muerto y que sobrevive solo en los epígonos, de tono un tanto popularizante, o sea, un género falso, ¿sí? La idea que la historia está dominada por el presente descansa en gran parte en una serie de frases de Benedetto Croce, quien declara que toda historia es historia contemporánea. Croce quiere decir con eso que, por lejano que parezcan cronológicamente los hechos que lo constituyen, la historia está siempre referida en realidad a la necesidad y a la situación presente, donde repercuten las vibraciones en todos los hechos. Ahora, daremos 3 conceptos de historia como ciencia del pasado. Número 1, indagación sobre las acciones realizadas por los hombres, es el que comentaba Heródoto. 2, es el objeto de la indagación lo que han realizado los hombres, Paul Vienne. 3, una historia es un relato que puede ser verdadero o falso. Ahora, una pregunta, ¿la historia es ciencia del pasado o solo la historia contemporánea? Es lo que nos comenta el autor Mark Bloch. Dice que no le gustaba la definición de historia como ciencia del pasado y consideraba absurda la idea misma de que el pasado en cuanto tal pudiera ser objeto de ciencia. Ahora, ¿pero qué es lo que proponía este autor? Definir a la historia como la ciencia de los hombres en el tiempo.
También decía que además de las relaciones que entabla la historia del pasado y del presente, es una actitud tradicional, debe comprender el pasado mediante el presente. Bueno, finalmente, ¿qué es lo que nos decía que es la historia Legoff? La historia en realidad como proceso de vida social, o la historia de estudio como relato del transcurrir de la vida social. Bueno, como acabamos de ver en los dos intérpretes anteriores, hablando sobre los autores de Marx y Legoff, nos dice que Marx, nos acaba de decir un intérprete, fue un historiador francés que desgraciadamente estuvo recluido en los campos centrales de los nazis, y él escribió su libro estando preso. Se publicó ya que él falleció, lo fusilaron estando preso, pero lo importante de esto es mencionar que él dice, o él elabora su concepción de historia a partir del análisis que hace de lo físico y lo social, de la historia, del hecho histórico y del tiempo histórico. Él se basa en lo que son 4 funciones para elaborar un análisis, para hacer una concepción de historia. Es lo que nos habla acerca del autor de Marx. Ahora, si vamos con Legoff dice que parte de la diferencia etimológica de historia para elaborar su propia concepción de esta ciencia, con el fin de analizar además una dualidad. ¿En qué es la dualidad? La dualidad se basa en la historia, pero en base a la dualidad es la realidad historia. Estamos viendo un realismo en la historia. Para eso tenemos que manejar lo que es un estudio. Dice que es decir, esto que es la dualidad y la etimología se basa que es decir, las diferencias y relaciones que se dan entre la historia como realidad social y la historia como conjunto de conocimientos de la realidad. Estos dos autores nos aportan grandes cosas y hipótesis sobre la historia, pero hablando en general damos una conclusión de que más que nada estas interpretaciones de los autores que acabamos de ver, en ellos podemos encontrar los contenidos básicos para que analicemos la concepción de historia, la metodología y por supuesto la posición social de esta misma. Pero para eso, en estos temas que acabamos de ver, nos manejan diferentes tipos de autores, cada quien dando su punto de vista y cada quien dando su concepción de historia. A base de estos podemos encontrarnos que podemos arraigarnos de diferentes tipos o de diferentes ramas para llegar a la historia misma. Es por esto que llegamos a la conclusión de que los dos autores nos interpretan lo que es la historia. En base a esto podemos adquirir buenos conocimientos y podemos agarrarnos de ahí mismo.